Ok, chicos, vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver lo que es la genética del desarrollo. Probablemente en sus clases de biología ya han visto un poco acerca de esto. Tal vez no enfocado, pero creo que sí ya más o menos algo. Como tal, el desarrollo de una persona o de un ser vivo comienza cuando se realiza la fecundación. Esto hablando pues de nosotros. Ahora, la genética de del desarrollo es la que se encarga como tal de regular todos los procesos que conllevan la formación de un nuevo ser vivo o de una nueva persona, básicamente. Hay muchos genes o muchos factores de transcripción, hay muchos procesos involucrados que realmente están, pues, pues que son importantes, básicamente. O sea, no es como un solo proceso por el cual una persona se desarrolle al grado de ya de ser un ser funcional. Obviamente, en estos procesos puede haber alteraciones que conlleven a una malformación congénita, o lo que hoy en día conocemos como malformaciones congénitas. Ahora, normalmente la principal causa de muerte en los lactantes está asociada a una malformación congénita. Eh, ¿Cómo sabemos cuando es una malformación congénita? Pues porque presentan alguna deformidad física y alguna deformidad tal vez o algún defecto en lo que es su carácter fisiológico. Como tal, el desarrollo empieza a partir de que el cigoto se divide en dos células y a partir de aquí empezamos a ver principalmente cuatro fases importantes, que es la fecundación, la segmentación, la gastrulación y la organogénesis. Ya todos hemos visto en clases de biología o en clases de embriología que es la fecundación. Es la unión del cigoto con el espermatozoide para formar un nuevo ser en la cual dos cuerpos polares se unen y da como tal una célula diploide. No hay que olvidar que las células sexuales son haploides, nada más tienen un juego de cromosomas. Posteriormente a esta fecundación empieza una segmentación. Esta segmentación va, digamos, organizándose dependiendo del número de blastómeros o de células que se van dividiendo. Los blastómeros son esas células que de alguna forma u otra van dividiéndose, primero en dos, después en cuatro, después en ocho, después en 16 y así consecutivamente, hasta alcanzar 32 células. Cuando el cigoto se divide en más de 2 a 32 células, se denomina mórula. Y posteriormente esa mórula se va a convertir en una blástula, lo cual va a formar lo que son las tres capas embrionarias y como tal la base para formar el embrión. Después de la segmentación viene un proceso que se llama gastrulación, que básicamente es cuando ya se formaron las tres capas embrionarias, ectodermo, mesodermo y endodermo. Estas capas, que originalmente están como planas, van a empezar como a doblarse como si fueran un taquito. Entonces, en ese transcurso se va a formar lo que es la línea primitiva y se va a formar lo que es un blastoporo, lo que va a dar origen generalmente a lo que es la boca y en algunos casos en otro tipo de animales, pues el ano. La línea primitiva es la que va como tal a dar este origen o va a ser como el precursor para formar lo que va a ser la columna vertebral. Y bueno, ya posterior a esto tenemos otros anexos embrionarios como es el saco vitelino, que básicamente creo que todo el mundo lo hemos visto. eh, Sería como algo muy parecido a lo que es la yema del huevo, básicamente, lo que es el vitelo. Eso que vemos así amarillo es lo que es el saco vitelino. Entonces, pues en humanos es muy parecido. Es como
Es un nutriente que se le da al embrión antes de que empiece a formar como tal la conexión y la placenta con la madre. Tenemos lo que es el corión, el mesénquima embrionario, el amnios o la cavidad amniótica, que es lo que rodea a todo el embrión, la bolsa, y los alantoides. Después de la gastrulación viene otro proceso también aquí importante, en el cual de hecho están involucrados la mayoría de los procesos, digamos, de origen congénito, que es la organogénesis. La organogénesis es la etapa del crecimiento en el feto por la cual se van a diferenciar todos los tejidos. No hay que olvidar que a partir de lo que es la blástula, a partir de lo que es la mórula, tendremos como tal células madre, y esas células madre van a diferenciarse en muchos tipos diferentes de células. Algunas van a ser miocitos, otros hepatocitos, otros van a ser linfocitos, otros astrocitos, etcétera, etcétera. O sea, a partir de una sola célula es que se van a diferenciar todos los órganos que tenemos en el cuerpo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una malformación congénita o hay un proceso, digamos, erróneo en lo que son la transcripción o en la reproducción de los genes? Bueno, normalmente esto se ha comprobado mucho con los experimentos de clonación. Ya la clonación vimos al inicio que es básicamente utilizar un óvulo intacto y el núcleo de otra célula para dar un individuo con material genético copiado. Pero en este tipo de procesos, digamos, el individuo ya no es como tal un individuo totalmente sano, porque de alguna forma el ADN que le estamos dando al nuevo ser es un ADN que ya está viejo, por así decirlo. Ya tiene, digamos, alteraciones en su DNA, ya tiene probablemente algún tipo de mutación genética. Entonces, todos estos cambios que a lo largo de la vida vamos generando en nuestro DNA se llaman metilaciones. Las metilaciones hoy en día sabemos que son un factor importante en lo que es la transcripción de los genes o en la reproducción de los genes. Ahora, por estas razones, obviamente se han hecho muchísimos estudios en embriones, sobre todo en modelos animales, ya que por ética no podemos como tal trabajar con embriones humanos. Como tal, hemos visto que activar ciertos genes y de alguna forma también como modificarlos, hace que a la hora de que se expresen tengan resultados pues realmente curiosos, por así decirlo. Hemos visto también que podemos como tal manipular genes que hacen que, por ejemplo, en ratas los ojos sean más grandes o más chiquitos. Por ejemplo, que en las moscas de la fruta, como son las drosófilas, podamos ver que en lugar de las antenas, aquí les crezcan patas. Entonces, todo ese tipo de modificaciones hemos podido hacerla gracias a organismos que se llaman organismos modelo. Como tal, los organismos modelo son un grupo de pequeños animales con los cuales estudiamos cierto tipo de genoma, cierto tipo de interacciones de los genes, ya que de alguna forma tienen un genoma pequeño, son fáciles de reproducir y tienen regiones de DNA que son, digamos, iguales a las de nosotras. Entonces, a través de todos estos organismos, como la drosófila, el C. elegans, inclusive el gallo, o el ratoncito, que es como el más común, es que hemos visto cómo es que se expresan realmente hoy en día los genes en las personas, al menos en lo que es el desarrollo. Algunas de estas alteraciones que pueden llegar a ocurrir en la genética cuando estamos desarrollando en el proceso es los defectos a la hora de desarrollo de lo que son los huesos, como la hipocondroplasia, la displasia tanafórica y la acondroplasia. Más o menos el 2 a 3% de los niños nacen con estas anomalías. Y pues básicamente la primera, la hipocondroplasia, es que el cuerpo de las personas, digamos, es de una forma un poco más chica en comparación o en proporción a lo que son las extremidades, básicamente. O sea, realmente son personas enanitas. Y tenemos también a lo que es la displasia tanafórica, que es como la más común. Generalmente es una patología mortal
ya que no solo afecta a lo que son los huesos, sino también a veces a los órganos. Y muestra unos miembros notablemente cortos en comparación con el cuerpo. Aquí vemos un ejemplo muy claro. Sus piernas, sus brazos son pues prácticamente demasiado cortos, ¿no? Y estos bebés generalmente pues mueren a los pocos meses, a los pocos días. Y tenemos también a lo que son la acondroplasia, cuando tienen enfermedades cortas en relación a la longitud como tal del cuerpo, que sería básicamente, este, compañeros, sí se conectarán. Déjenles digo. Esperarlos un poquito. Probablemente. Sí, yo estoy haciendo un Ya, esfuerzo. ya subí a Classroom las clases de genética del cáncer, subí la clase de ayer y subí también la clase del martes pasado. Entonces ya para que las puedan checar a la hora que ustedes gusten. Si quieren también estudiar otra vez de ahí, repasar, pues ahí van a estar ya Gracias. disponibles. Maestra, Y mande. lo del comentario que tenemos que hacer en Classroom, ¿es mandarlo también por Word? Es que, ok, qué bueno que me dices porque eh, quería como Es que yo aclarar. contesté la encuesta y luego como que se me mandó contestado a mi correo, pero me meto y me dice que está asignada, o sea, no me dice que está entregada, aunque yo haya contestado la encuesta. Y también mandé el comentario a modo y ahí, pero pues no, Ok, no se mira, quita la qué asignación. bueno que me dices. Bueno, se supone que en Classroom les puse como la asignación. Entonces, muchos de hecho me entregaron como tal no sé qué hice. En, o sea, me enviaron como tal un documento Word. Pero en sí lo que tenían que hacer, y otros me comentaron como tal aquí en la misma publicación. Pues es que sí se podía hacer eso, ¿no, Ah, maestro? Es que sí. Pero en sí lo que tenían que hacer era como Un básicamente ejemplo. entrar aquí donde dice formulario, genética de Google, darle clic, no sé si se alcance a ver bien, y ya contestaban aquí el formulario. Si no me deja entrar a Classroom desde hace como 2 semanas, ¿qué hago? Mándame tu correo y te vuelvo a mandar la invitación. Maestra, pero sí se Ah, contestó, se lo por mando por ejemplo, mensaje. a mí eso que está usted poniendo nunca me apareció, nomás me apareció lo de la encuesta y yo la contesté ahí. ¿Me vale o tengo que ver cómo para hacerlo ahí? Y ahí puse mi comentario. Sí, sí, vi el comentario. De hecho, pues lo ideal era que hubieran comentado aquí en el formulario para ahí tener como tal el registro de todos. Pero igual, pues si hicieron el comentario aquí, no importa, ya con eso, pues ya los doy como la participación. Este, y bueno, ¿qué más? Como tal, esto pues no tiene como una calificación en sí, porque es una participación. Es como de la actividad de la clase. Por eso, de hecho, Emanuel me comentaba que por qué le parecía como calificación cero, si ya lo había contestado o ya lo había entregado. Y es precisamente por eso, porque no lo voy a calificar como tal, entonces más bien voy a tomar en cuenta la participación. Ay, me asustado. Sí, no se asusten. Lo que sí voy a calificar va a ser precisamente lo de su tarea, que ya es para el viernes. Ah, caray. Aquí ya está la asignación puesta. Aquí tienen ya la rúbrica. Entonces, pues ya saben lo que hay que hacer. Y sí, porque tengo que verlas el fin de semana para poder calificarlas. Y el examen me parece es el próximo jueves. Entonces, le preguntaba a la doctora también, Garcilaso, a la doctora Gaby, que a qué hora iba a ser el examen, porque pues el jueves no tenemos clase. Entonces me comentaba que buscáramos como tal una hora libre. Este, así que ustedes díganme el jueves a qué hora pueden hacer el examen.
porque pues es la fecha que pues me dieron. Yo pensaba hacerlo el martes para que fuera nuestra hora de clase, pero no me dejaron. Ustedes díganme. Como todavía faltan algunos compañeros en la videoconferencia, bueno, opino que hay que esperar para preguntar con todos y ver Ujú. qué hora coincidimos y unos no tengan problemas. Y, y Sí, yo O por sea, al eso, final de la clase, si quiere, comentamos eso, maestro. ok, sí, porque yo por eso, pues sí quería como decirles, porque no, pues no sé, ¿verdad? No sé su tiempo de ustedes también. Bueno, vamos a, de todos modos, saben que las clases las grabo y las subo a Classroom, por si alguien se lo está, si lo perdió en su momento, para que lo pueda ver con tiempo también ahí. Ok, vamos a comenzar de donde se perdió la señal. Ok, ¿sí se ven? Sí. Ok. Sí, maestra. Bueno, en la mañana les comentaba como tal que durante la genética del desarrollo o en la genética que vamos a decir que es la encargada de mandar las señales y como el instructivo de cómo se va a desarrollar nuestro cuerpo, ya sea en los procesos de organogénesis o en los procesos de diferenciación celular. Ya sabemos como tal que durante la formación de lo que es la blástula, se forman lo que son las 3 capas embrionarias. A partir de ahí, obviamente, de cada capa se va a formar algún órgano o algún tejido en específico. Eh, Ahora, a lo largo de nuestra vida como tal, vamos, digamos, recopilando ciertas mutaciones, ciertas alteraciones en el DNA que hacen que nuestro DNA, conforme vamos envejeciendo, tenga una memoria de todos los daños que sufrió. Es por eso que cuando se hace un proceso de clonación, el organismo que es clonado presenta muchas alteraciones a nivel pues, físico, porque su DNA o su material genético es un material genético, pues, digamos, viejo. O sea, no es un material genético, pues, nuevo, como si fuera el producto de una fecundación. Ahora, por razones éticas, chicos, ya mencioné también que en humanos no es posible como tal estudiar la embriogénesis o la genética del desarrollo porque se tendría que trabajar con embriones humanos y éticamente pues no lo permiten, no es posible. Entonces, para poder entender un poquito más acerca de cómo es que los procesos de la genética están involucrados en lo que es el desarrollo del cuerpo, se utilizan ciertos organismos modelo. ¿Qué es un organismo modelo? Pues básicamente es un animal que nos permite trabajar con él en laboratorio, que tiene ciertas cualidades, por así decirlo. Por ejemplo, un DNA que ya se ha estudiado completamente. Por ejemplo, creo que el más común que todos conocemos, los ratoncitos de laboratorio. Ya se sabe cuál es todo su DNA completo. Son fáciles de manipular en el laboratorio. Tienen ciertas regiones del DNA o ciertos genes que son, digamos, homólogos o iguales a los genes que tenemos nosotros. Entonces, cumpliendo con esas características, pues se les denomina organismos modelo, porque son como un organismo en el cual podemos trabajar sin trabajar precisamente con embriones humanos o sin trabajar sino con humanos. Entonces, bueno, dentro de los problemas que tenemos a la hora de que hay una afección en algún gen o en alguna mutación con respecto al desarrollo de la genética de los humanos, tenemos también, por ejemplo, 3 tipos de alteraciones que están involucradas en lo que es el desarrollo del esqueleto o el desarrollo de los fibroblastos. Por ejemplo, tenemos la hipocondroplasia, tenemos la displasia tanafórica y tenemos a la acondroplasia. Básicamente, a descripción de las 3, es una alteración en cuanto a la proporción del cuerpo, del tronco, y la proporción de los miembros superiores e inferiores. La más grave, por así decirlo, de estas 3, es la displasia tanafórica,
que realmente la mayoría de los bebés mueren como tal a los pocos meses de nacer, debido precisamente por el fallo que tienen en sus órganos. Si se fijan aquí, los brazos, bueno, o las extremidades como tal, son prácticamente muy, muy pequeñas o muy desproporcionadas en relación a todo lo que es el cuerpo. Y esto se da debido a mutaciones en lo que es el gen eh, o los genes FGFR1, FGFR2 y FGFR3. Ambas factores de transcripción y ambos genes, o bueno, todos estos genes, pueden llegar a causar algún cierto síndrome o alguna cierta deformación en cuanto a lo que es el cuerpo, las extremidades, inclusive hasta en la cabeza. Por ejemplo, tenemos el síndrome de Apert, en el cual presentamos una sindactilia, que es la fusión, digamos, de los dedos prácticamente, o mucha gente lo llama, no sé por qué, mano de puerquito. Entonces, en esta deformidad, o en este mal congénito, los dedos están fusionados. Y tenemos también una deformación en lo que es en la parte del cráneo. Tenemos como un cráneo muy, digamos, alargado en lo que es la parte de las mandíbulas. Generalmente aquí pues se corrige con cirugía, pero el paciente como tal pues tiene ciertas dificultades a la hora de tener como un desarrollo psicomotriz sano, precisamente por los defectos a nivel de los fibroblastos. Ok. Tenemos también, por ejemplo, anomalías en lo que es el desarrollo de la cresta neural o del tubo neural, que básicamente sería este que está aquí. Ya creo que en embrio, creo que ya han visto más o menos lo que es el tubo neural, la línea primitiva, cómo es que se dobla, se hace el doblez, lo de la notocorda, las somitas, creo que ya han visto todo eso en embriología, entonces más o menos ya pueden entender. Cuando hay esta mutación o hay una alteración en el tubo neural o en la cresta neural, tenemos una enfermedad que se llama enfermedad de Hirschsprung, que básicamente consiste en una alteración en lo que es el intestino grueso o en la motilidad de lo que es el intestino grueso. Los pacientes que tienen esta alteración, lo que pasa con ellos es que presentan básicamente un estreñimiento muy severo. Si se fijan, un intestino grueso normal, pues tiene una morfología, digamos, considerable, o sea, por ahí puede pasar como tal de forma fácilmente lo que es los desechos, las heces, para ser eliminadas. Sin embargo, en este tipo de pacientes, el tracto final, que es el recto y el ano, pues presentan un estrechamiento muy considerable en proporción a lo que es el resto del intestino. Por lo que aquí es donde está el problema. Sin embargo, esto ya es, digamos, una forma, pues, congénita. No es algo que adquieran los pacientes a lo largo de su vida. Ya nacen con ello. Ahora, esto se da más o menos en 1 de cada 5,000 nacimientos, así que relativamente, pues, teniendo en cuenta el tamaño de la población o el tamaño también actual de los nacimientos hoy en día, pues es algo frecuente también. Sí, vamos a decir que es frecuente. Ahora, también tenemos que una característica principal de esta enfermedad es la hipomotilidad, bueno, el estreñimiento grave que ya les mencioné, y esta también afección se da o está también relacionada con otro tipo de síndromes, por ejemplo, en lo que es la trisomía 21 o el síndrome de Down y el síndrome de Waardenburg, que es donde tenemos bueno, tenemos un fenotipo en el cual tenemos ojos de diferente color y otro tipo de características. Ahora, ¿qué provoca como tal esta enfermedad? Pues la provoca la mutación que inactiva el gen RET o el gen RET, que es básicamente reordenado durante una transfección o una codificación para la tirosinasa receptora. ¿Esto qué quiere decir? Una mutación en este gen básicamente lo que hace es provocar este síndrome o esta enfermedad. Ahora, hoy en día también sabemos que
dentro de toda la genética del desarrollo, hemos encontrado y hemos estudiado también ya a lo largo de estos años unos genes que son realmente muy importantes, y ojo, esta es pregunta también pues de examen, esto sí hay que estudiarlo porque sí, sí es importante que lo sepan, que son los ¿Qué genes cosa? OX. ¿Mandé? ¿Qué pasó? No, no, no. Ah, Prosigue. ok. Los genes OX son un grupo de genes selectores homeóticos que a su vez conforman un subconjunto o una familia de genes que están involucrados en el desarrollo embrionario como tal del cuerpo o del torso de las personas. En este caso, el modelo que hemos utilizado para poder estudiar como tal estos genes es la mosquita de la fruta o la Drosophila melanogaster. ¿Ok? Creo que todo el mundo la hemos visto o la conocemos. Creo que es el modelo genético por excelencia. Y estos genes actúan como maestros en el control del eje anteroposterior de los organismos. Ahora, haciendo una comparación de los genes que tiene, por ejemplo, la mosca y los genes que tenemos nosotros tenemos, digamos, 4 familias distintas de genes. Tenemos a la familia de los genes OXA, tenemos a la familia de los genes OXB, la familia de los genes OXC y OXD. Ambas familias, bueno, todas las familias, cada familia va a estar en un cromosoma distinto. Por ejemplo, los genes OXA se encuentran en el cromosoma 6, los OXB en el cromosoma 11, 15 y 2 respectivamente. Ahora, si se fijan aquí haciendo la comparación, a esto me refería con organismos modelo, o la razón por la que podemos trabajar con estos organismos. Aquí tenemos genes que son parálogos a los genes que tiene como tal la mosquita. Si se fijan, la mosquita no tiene los mismos genes OX que tenemos nosotros, pero tienen genes que son, digamos, con una función similar. Entonces, es por eso que podemos trabajar con las mosquitas, en lugar de trabajar con embriones humanos, porque básicamente nos daría como tal casi el mismo resultado, y nos daría como tal la idea de qué pasaría si alteramos los genes. De hecho, también estos genes están involucrados en algunos tipos de cáncer, como el rhabdomyosarcoma o el cáncer de músculo, y también en algunos tumores intestinales. Ahora, cuando manipulamos estos genes, es de ahí la importancia de estos genes, de los genes OX, podemos ver que hay una alteración en lo que es el desarrollo. Por ejemplo, en estudios que hemos hecho con la mosquita o con la mosca drosófila, hemos visto que si alteramos alguno de estos genes que la mosca tiene, si los cambiamos de lugar, los expresamos de forma distinta, por ejemplo, podemos generar un crecimiento anormal o el desarrollo anormal de otras estructuras. Por ejemplo, aquí, normalmente la mosquita, pues en su cabeza, tendría que tener como tal, pues las antenas. En un estudio que ya hemos hecho, se ha descubierto que si alteramos los genes que codifican las antenas y las patas, podemos como tal provocar que en lugar de antenas, en ese sitio le crezcan patas. Entonces, eso es como tal la importancia de estos genes. Codifican para lo que es el desarrollo de anteroposterior o de todo el eje del cuerpo. Ahora, en humanos, la alteración de estos genes produce defectos en el patrón del cuerpo y de las extremidades y los órganos. Por ejemplo, en la mañana, antes de que se cortara la conexión, les preguntaba que si alguno de ustedes en algún momento, en alguna serie, en alguna revista, en algún libro, habían leído acerca de lo que es el situs inversus. No sé si se acuerdan en la mañana que les pregunté eso. Sí, de hecho es difícil porque tiene 3 luces y el izquierdo tiene 2 para que quepa el corazón, para el lugar del corazón. Entonces al momento de que está inverso, apachurra el pulmón y es difícil la respiración, ¿no? Por lo que tengo entendido. Así es. En la alteración de los genes OX, básicamente lo que nos va a dar son defectos en la lateralidad o trastornos en el eje izquierdo y derecho del cuerpo.
Aquí, por ejemplo, tenemos una radiografía de una persona que tiene situs inversus. Si se fijan, aquí vemos el corazón a la derecha, me parece. Sí, a la derecha. Aquí el corazón está a la derecha, cuando normalmente el corazón pues debería de ir en esta zona, a la izquierda. A la izquierda. Entonces, aquí podemos ver vamos a decir que es una condición pues sumamente rara. Muy pocos médicos la llegan a ver en su vida. Espero que a ustedes les toque un día en alguna consulta. Ojalá que sí. Bueno, y básicamente lo que pasa también con esto es que tenemos 3 tipos de alteraciones. Lo normal, vamos a decir que se llama situs solitus, que es la posición que todo mundo, o que casi todo mundo tenemos, es el corazón a la izquierda, el pulmón izquierdo con 2 lóbulos en su lugar izquierdo, el pulmón derecho con 3 lóbulos en el lugar derecho, el hígado en la parte superior derecha. Entonces, básicamente es como lo normal. El situs inversus básicamente sería lo contrario, todo está básicamente al revés, incluyendo hasta el estómago. Si se fijan, aquí el estómago está en una posición y aquí el estómago en situs inversus está en otra posición distinta. Tenemos el vaso en el lugar donde normalmente debería ir el hígado y el hígado está donde normalmente debería ir el vaso o los órganos o el páncreas o todos esos órganos de la parte izquierda. ¿Qué problemas trae esto? Bueno, para alguien que no lo sabe nunca, básicamente, como dice Jimena, puede traer como tal problemas a la hora de que quiera como tal respirar, precisamente porque la cavidad de las costillas está hecha para diseñar un pulmón con 3 lóbulos en un sitio y otro con un pulmón con 2 lóbulos en otro sitio. Pues para el corazón incluso también. Imagínense que a alguien le da un paro cardíaco y no sabe la persona que tiene situs inversus. Entonces se va a pasar prácticamente dándole masaje al lado izquierdo y no le va a hacer absolutamente nada. O sea, la persona se va a morir porque pues, su corazón está al lado derecho. Entonces, pues trae complicaciones incluso a la hora de realizar una cirugía, porque imagínense que no sepan tampoco que tienen situs inversus. A la hora de que les abren como tal el apéndice, no hay ningún apéndice en ese lado y está al otro lado el apéndice. O los quieren operar como tal la vesícula y abren por acá y aquí no está la vesícula, está el vaso. Entonces, pues imagínense también para los cirujanos, pues qué problemas puede ser. Generalmente la condición se detecta cuando hay como tal estudios a nivel de radiografías, pero ya como tal con eso se puede tomar como las medidas preventivas. Ahora, también tenemos otra condición de la misma que se llama situs ambiguus, y en esta condición básicamente el orden como tal es aleatorio, o sea, básicamente el corazón, los pulmones, el hígado, el vaso se encuentran en lo que es la línea media del cuerpo. O sea, aquí vemos que el hígado está en la misma posición donde está el estómago, el vaso probablemente está en la misma posición. Entonces, en este situs ambiguus, los órganos se encuentran en la parte media del cuerpo. Básicamente hay una también anormalidad en esto. Ahora, ¿qué genes activan a los genes OX? Pues los genes para OX, que es muy parecido a lo que veíamos en clases pasadas con la genética del cáncer. Veíamos que había oncogenes y veíamos que había también protooncogenes. Es algo similar. Hay genes para OX que, digamos, regulan la activación de estos genes OX y de alguna forma son como los que apagan y encienden estos genes OX o la familia de estos genes OX. Ahora, también tenemos, inclusive en otras ocasiones, desarrollos en lo que es el cráneo y en lo que es la parte facial de los huesos. Generalmente está relacionada con lo que es la formación del sistema nervioso central. Cualquier persona que tenga una deformación en el cráneo, pues también va a tener una deformación o una alteración a nivel del sistema nervioso. ¿Por qué? Pues porque pues el cráneo es el que protege el encéfalo, ¿cómo se llama? La espina, ¿cómo se llama? La médula espinal, bueno, la columna. Entonces, básicamente,
también tenemos a veces alteraciones a nivel bueno, del desarrollo psicobiológico. ¿En qué se da esto? Se da, por ejemplo, en pacientes que pueden presentar el síndrome de Pallister-Killian. Aquí está. Y todos sabemos, chicos, también en embriología ya lo hemos visto, que cuando nace un bebé o a la hora de que nace un bebé, normalmente la cresta sagital o la parte que está, digamos, en la línea media del cráneo, no está cerrada completamente en los bebés o en los recién nacidos. ¿Por qué? Pues precisamente para que pueda tener como la elasticidad de pasar por lo que es la cavidad vaginal y que no presente algún obstáculo. En estos casos, a veces la cresta como tal está totalmente fusionada o inclusive ya en casos adultos la cresta sagital no se cierra completamente, continúa siendo cartilaginosa. Ahora, tenemos también que los huesos y el cráneo se desarrollan directamente a partir de lo que es el mesénquima, que son las células producidas por la cresta neural. Y también tenemos en estos pacientes como tal, a veces inclusive tenemos otro tipo de afecciones como es la polidactilia, que es básicamente una cantidad de dedos mayor a la normal. Tenemos tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metacarpos, que tenemos tenemos como 2 dedos extra, varias falanges extras. Y también tenemos lo que es una fusión prematura o sinostosis de los huesos craneales, que sería básicamente pues esta, que es cuando se da en la infancia o en el útero. Ahora, esta mutación está también involucrada en los genes FGFR y algunos en lo que es la mutación GLI3, la cual provoca el síndrome de Pallister-Hall, que sería este de aquí. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Okay. Maestra, ¿cómo dijo que se llamaba? ¿Mesenqui qué? Ya vi. Gracias, es todo. Ok, ahora, mutaciones o anormalidades en el desarrollo de las extremidades. Bueno, aparte de la polidactilia o digamos como tal, el desarrollo de extremidad, de dedos extra, tenemos también inclusive falta de dedos. A esta condición se le llama, se le llama, se me fue el nombre. Ahí está, Mr. Hot Oram. No, ese sería el síndrome como tal, pero bueno, ahorita a ver si me aparece el nombre. Ahorita se me fue completamente. Bueno, como tal, en este síndrome, en el que dice Jimena, el Holt-Oram, tenemos una falta en lo que son el desarrollo de los dedos, básicamente. Faltan dedos, faltan metacarpos, faltan falanges. Este síndrome tiene una herencia autosómica recesiva por parte de los padres, perdón, autosómica dominante. Es decir, los padres que poseen el gen afectado de manera dominante van a pasárselo a los hijos y esto va a provocar como tal la expresión de la enfermedad. Ahora, en este síndrome podemos observar además de la falta de dedos, problemas a nivel cardíaco. Ya, no sé si bueno, creo que ya lo sabemos, el corazón como tal tiene válvulas, tiene 4 cavidades en él, los atrios y los ventrículos, todas separadas por tabiques y por válvulas. Sin embargo, o por septos. Sin embargo, en este síndrome como tal, a veces también tenemos que esos septos que separan lo que son los atrios del corazón, los ventrículos, por donde pasa la sangre venosa y la sangre arterial, a veces como tal no están completamente separados. Entonces, esto hace que tanto la sangre venosa y la sangre arterial se puedan como, pues, combinar, se puedan juntar
Y esto obviamente trae también consecuencias para el paciente, como una baja de oxígeno, puede traer inclusive cierto, hasta cierto punto una contaminación de la sangre, porque pues, la sangre venosa es una sangre que contiene CO2, es una sangre que tiene que estarse limpiando. La sangre arterial es la sangre limpia, entonces pues hay fallas a nivel cardíaco. Tenemos una fusión parcial de lo que es el carpo y los huesos del cúbito y el radio. Tenemos a veces falta de lo que pueden haber inclusive huesos extra en lo que es el carpo o huesos faltantes en el carpo. Tenemos lo que es también aplasia, hipoplasia de los huesos. Y este síndrome como tal está causado por la mutación del gen TBX5 como tal. El síndrome cubital mamario, que sería básicamente este que está aquí, está causado por la mutación de los genes TBX3 y TBX3 y 5. Ahora, estos genes, para que no se la compliquen tanto, porque pues si les pregunto en el examen, dime qué gen es el que causa el síndrome de tal, pues de aquí a que se acuerden cuál gen es y todo, mejor ubíquenlo por la familia de los genes, que son la familia de los T-Box. Estos se ubican en la familia que es de estos genes y que están involucrados en las anormalidades congénitas del desarrollo de las extremidades. No les voy a preguntar como tal todos los genes porque pues yo sé que son muchos para que se los aprendan en un fin de semana, porque ya sé cómo estudian, chicos. Así que con que se aprendan la familia de los genes, genes T-Box, genes OX, ya con eso es suficiente. Lo que sí les voy a preguntar en específico son los genes para el cáncer de mama, así que eso sí, apréndanselos. Ahora, los pacientes como tal con este síndrome tienen a veces ausencia de los dedos medio, anular y meñique. Aquí los vemos como tal. Vemos aquí una mano incompleta. Obviamente esto trae dificultades a la hora de manipular las cosas. Tenemos también ausencia bilateral de lo que es el pulgar en algunas ocasiones. A veces el pulgar no se encuentra. ¿Qué pasa si no tenemos el pulgar en la mano, chicos? ¿Qué pasa si no hay No podemos agarrar las cosas. No podemos agarrar las cosas? La movilidad de la mano depende casi un 80% del pulgar. Las Entonces, pinzas. si no tenemos pulgar, pues intenten agarrar un lápiz con estos 4 dedos nada más, o cualquier cosa. Intenten escribir, hacer su vida normal con 4 dedos, pues es muy difícil. Entonces, la mayoría de la gente utiliza prótesis pues, para compensar esa falta de dedos. Bueno, o del pulgar, en el caso de que no exista. Tenemos también que los huesos de lo que es el cúbito y el radio son pues muy cortos en proporción a lo que es el húmero. Entonces, aquí hay una normalidad en las extremidades, que son propias como tal del síndrome de Holt-Oram. Y a esta normalidad, a esta proporción corta se le llama hipoplasia. Así es como se le llama, hipoplasia. Ahora, como tal, se han descrito muchas mutaciones de los genes SOX en personas que también presentan polidactilia, que es, además de presentar dedos extra, hay una fusión de esos dedos. Esto como tal está causado o, digamos, está provocado por la mutación de el gen OXD13. Y aquí tenemos como tal una, digamos, clasificación de la familia de los T-Box. Tenemos T-Box 1, T-Box 2, T-Box 6. Y aquí vemos como tal ya, como para qué están involucrados estos genes, para la cardiogénesis, para la diferenciación de las células progenitoras, etcétera, etcétera. Pero ya esto como tal es, digamos, una clasificación pues un poquito más difícil. O sea, no se asusten con esto, no se los voy a preguntar.
Y bueno, finalmente tenemos como tal a la formación de los órganos. Hoy en día sabemos que ya es posible, entramos como a una época, a una era en la cual podemos inclusive hasta cultivar ciertos órganos o ciertos tejidos. Se ha hecho en el laboratorio cultivos de cartílago para la reconstrucción de orejas. Ya tenemos cultivos de piel para injertos en personas que son quemadas o que presentan quemaduras, gracias a los estudios que se han hecho con estos genes que están en el del desarrollo. Y como tal, también tenemos un ejemplo muy curioso, que es, por ejemplo, el páncreas. El páncreas endocrino sabemos que tiene como tal 3 tipos de células distintas: las células alfa, las células beta, las células gamma. Eh, Cada una de ellas pues va a estar involucrada en la producción de una hormona. Por ejemplo, las células beta del páncreas van a producir como tal insulina, las células gamma van a producir glucagón, etcétera, etcétera. Entonces, sabemos que hay genes como tal que codifican para los órganos y que también podemos como tal quitarlos o podemos suprimirlos en estudios con animales, y vemos que hacer eso nos provoca como tal ciertas afecciones hoy en día. Mm, por ejemplo, uno de las afecciones que nos puede provocar es un defecto también congénito que se llama displasia cleidocraneal, que sería prácticamente esta. Bueno, no sé si conozcan a este actor, que es el de la serie de Sí, sí lo conozco. Stranger Things. Él presenta esta mutación o este trastorno genético que se llama displasia cleidocraneal. Básicamente estas personas presentan lo que son clavículas hipoplásicas o poco desarrolladas, presentan lo que es una persistencia en fontanelas o en suturas abiertas y múltiples anormalidades dentales. Básicamente las personas como tal tienen a veces hasta más pares de dientes de los que realmente deberían de existir en la boca. Ahorita casi ya para finalizar, chicos, les pido que vuelvan a entrar a la videoconferencia una vez más para ponernos también de acuerdo con lo de el examen de la próxima semana y para que no nos cierre como tal la clase y poder finalizarla ya completamente. Ahorita los vuelvo a ver en un momento. Sí, maestra. Maestra, Dale. yo tengo una duda en una diapositiva antes de eso, Ok, ahí está. de lo de los ovox, ese. Dime. ¿Esto también puede suceder en los pies? Sí, también puede ser. De hecho, hay una afección precisamente causada por estos genes, en la cual no solamente están fusionados los dedos de los pies, están fusionadas completamente las piernas. Entonces, voy a tratar de buscar una imagen como tal de eso, o a lo mejor se las pongo el lunes en algún caso clínico. Pero sí, Parecen como sirenas, ¿no? sí, exacto, que parecen como sirenas. Así es. Pero tiene un nombre así parecido a sirena, pero no me acuerdo cómo se llama. Sí, es ese mismo. También yo no recuerdo ahorita exactamente cómo se llama. Si quieren, esos los pongo como un caso clínico el lunes. Pero sí, también se puede dar como tal esa fusión en lo que es los dedos de los pies. Ok. ¿Dudas hasta aquí, chicos, de esto? Yo en lo de los genes para Fox. ¿Me regreso? Dime. Ay, o sea, esos son antes de los genes o como, bueno, Son, digamos, genes que están básicamente un poco están relacionados con los genes OX y son cruciales principalmente para el desarrollo del cerebro como tal y del tubo neural. Sin embargo, también comparten, digamos, ciertas similitudes con los genes OX que hacen que actúen como intermediarios de los genes OX. O sea, por sí solos actúan como tal para desarrollar el cerebro o el encéfalo y el tubo neural. Pero en conjunto con los genes OX actúan como reguladores de estos.
Ah, ok, ok. Muy bien. ¿Ok? Como una ayuda. Es como una ayuda, exactamente. Como un regulador que enciende y apaga los genes, dependiendo de dónde o cómo se necesiten. Gracias. Ok. Bueno, entonces, pues Maestra, básicamente... espera, antes de que, bueno, Mande, es mande. que también, bueno, no sé si supieron que MS Teams, ya está como gratis y ya bueno, es tiempo ilimitado y todo, o sea, igual y podemos conectarnos nada más necesitan todos una cuenta Google Pues parece que sí, creo que sí, sí lo supe. De hecho, para, sí pensaba hacerlo porque pues también es como un poco fastidioso estar entrando y saliendo, entrando y saliendo. Ujú. Si quieren, intentamos el lunes como tal entrar en Google Meets y vemos qué pasa, a ver cómo nos va ahí. Sí, gracias, maestra. Bueno, entonces, pues básicamente, gracias como tal a todos los organismos que tenemos en el laboratorio, es que hoy en día podemos saber cómo es que estos genes OX, genes para OX, genes TBOX, influyen en todo lo que es la embriogénesis, básicamente. Aquí como tal podemos utilizar embriones de otro tipo de animales, porque esto no es un humano, es un puerquito, es el embrión de un puerquito. Eh, y de alguna forma creo que está un poquito más permitido en ciertos países como tal. Aquí en México, sinceramente, les mentiría si les dijera qué tanto está regulado esto, porque no lo sé al 100%. Sin embargo, lo que sí sé es que hasta el momento en embriones humanos no podemos trabajar, no nos dejan trabajar. Está completamente prohibido. Cualquier persona que trabaje con embriones humanos básicamente se gana un boleto para la cárcel. Así que, pues soy muy joven y bonita para ir a prisión. Así que sí. Bueno, entonces, gracias también a esto, hoy en día la medicina regenerativa pues está avanzando pues bastante. Hoy en día gente que perdió tal vez una oreja o o como les mencioné, que sufrió quemaduras y que necesita injertos de piel, pues podemos utilizar sus mismas células, su mismo ADN para crear como tal un nuevo órgano que pueda como ayudarlo a sustituir lo que perdió. Y sin que esto genere como tal un rechazo del cuerpo. Hay que recordar que todos los trasplantes de cualquier órgano, pues hay que tomar unos inmunosupresores para que el sistema inmunológico no ataque ese nuevo órgano que estamos recibiendo. Entonces, con este tipo de genes, con este tipo de investigaciones, pues ahora ya podemos como tal evitar los inmunosupresores en gente que tiene trasplantes. Podemos generar órganos como tal desde cero para estas personas y así las personas no tienen que tener como tal o no tienen que estar tomando como tal inmunosupresores que los dejan como tal pues también expuestos a otro tipo de enfermedades. Pero bueno, básicamente pues hoy es la importancia como tal de los genes en lo que es la genética del desarrollo. Y ya ustedes si a lo mejor ven esto o ven esto, pues a lo mejor ya como que tienen la idea tal vez de qué se puede tratar. Inclusive hasta que no sepan como tal exactamente qué gen es lo que lo causa. Por ejemplo, en la displasia cleidocraneal, pues es causada por la mutación del gen RMX2. Sin embargo, esto para ustedes como médicos generales, pues difícilmente un paciente va a preguntarles con exactitud, oiga, dígame qué gen específico es el que me causa esta mutación. O sea, no creo que les pregunten algo así. Más bien que ustedes sepan a la hora de que les entregamos un estudio genético, eh, cuál es la causa como tal, cuál es la etiología, porque esto pues es básicamente esto lo tenemos que saber básicamente los que nos dedicamos un poco más a lo que es el laboratorio, al área de genética. Por ejemplo, los investigadores, los doctores, los biólogos, somos los que estamos
pues estudiando un poquito más esto a fondo. Ustedes como tal, pues tienen la ventaja de que ya les pasamos el resultado del estudio y ya le dicen al paciente qué es lo que tiene. Pero sí, básicamente pues sería esto. El lunes, chicos, voy a como tal darles casos clínicos de genética del desarrollo para también como cerrar ya este tema. Y el martes sería un poco de epidemiología en lo que es el desarrollo como tal de la genética o las enfermedades genéticas. Y ese mismo día hacemos como tal el repaso para el examen. Así que para la próxima semana necesito que por lo menos me repasen las diapositivas o los libros o lo que ustedes gusten de los temas que hemos visto del tercer parcial para que si tienen alguna duda en especial me puedan como decir a tiempo para el jueves que hagamos el examen, pues ya lo puedan hacer, contestar con mayor facilidad. El examen como tal, chicos, va a ser de casos clínicos en su mayoría, o va a ser ya que hemos visto muchísimas enfermedades en este parcial como tal. Entonces, a partir de esos casos clínicos, de esas enfermedades, pues voy a preguntar ciertas cosas, como por ejemplo, qué tipo de familias de genes están involucradas en este caso, cuál es el origen del pseudohermafroditismo masculino en SIA completo, cosas así. Entonces hay que estudiar un poquito los casos clínicos o las enfermedades que hemos visto aquí, un poco los conceptos también, como qué es clitoromegalia, qué es hipospadia, qué es polidactilia, para que puedan como responder el examen. Conceptos y como tal, pues los casos clínicos. ¿Dudas, chicos, hasta ahorita? ¿Hasta aquí? O sea, conceptos y pues sí de las enfermedades, así como el gen y las características físicas y así. Uh-huh. Y ¿cómo se dice? Y pues el nombre, ¿no? El martes, como tal que hagamos el repaso, voy a darles como un ejemplo de cómo va a ser el examen para que más o menos se vayan como preparando. Pero sí, hay que estudiar, por ejemplo, conceptos como, ¿qué es, por ejemplo, simpolidactilia? Pues la fusión de los dedos en una polidactilia, o cuando existe más de 5 dedos en un miembro. ¿Qué es polidactilia? Pues más más dedos en un miembro, o miembros extra. No sé, por ejemplo, ¿cómo se diferencia como tal el síndrome de Holt-Oram? Pues el cúbito hipoplásico, el radio hipoplásico, falta de dedos en lo que es la mano. Eso ya lo investigó, se llama ectrodactilia. Ah, ok. La falta de dedos. Ok, gracias por decírmelo. Sí, se me fue completamente. Cosas así como puntuales que puedan, digamos, ayudarlos a contestar como tal el examen. Yo sé que ahorita no es como que se vuelvan expertos en casos clínicos, porque pues enfermedades genéticas hay muchísimas. Sin embargo, que sí puedan como tal diferenciar ciertos puntos, por ejemplo, en el pseudohermafroditismo masculino, pues ¿qué lo caracteriza? Pues un cariotipo 46XY, fenotipo femenino, vagina ciega, presencia de testículos. Eso es lo que lo caracteriza. ¿Qué caracteriza un hermafroditismo verdadero? Pues que hay tejido ovotesticular, o sea, testículos y ovarios al mismo tiempo en el cuerpo. O sea, no sé si me doy a entender como qué tipo de cosas son las que quiero en las que se enfaticen. Sí, como lo que caracteriza la enfermedad. Sino que sea como lo más puntual de la enfermedad, básicamente. Ahora sí que el que ustedes sepan tratarla o no, pues va a ser algo que ya van a ir aprendiendo, pues conforme vayan avanzando en la carrera. A lo mejor lo van a retomar más adelante en clases como biología 2, endocrinología, pero ya tienen como tal las bases de lo que es, o ya lo escucharon por lo menos, ya saben que existe. ¿Ok? Así que no se me estresen, por favor.
No quiero que se hagan ahorita expertos en genética porque no es el punto. Entonces, bueno, el día de hoy por aquí le dejamos. Ahorita en un ratito más voy a subir como tal la clase completa ya con lo de la mañana y con lo de ahorita para la gente que pues no pudo estar presente y que a lo mejor se perdió alguna parte para que la pueda revisar también en su casa con tiempo. Y pues ahora sí hay que hablar un poquito acerca de la fecha del examen. Somos ahorita 13 personas. Sí, 13 personas. Eh, Les comentaba en el inicio de la sesión que la maestra Gaby me comentaba que el examen es el jueves próximo. Entonces le preguntaba que a qué hora porque pues, no tenemos clase el jueves. Y me dijo que a la hora que ustedes estuvieran libre. Entonces, pues, ahora sí que yo se los dejo a su consideración. Nada más que, pues no sé, ustedes díganme pues a qué hora tienen libre para hacer el examen. Ya sea en la mañana o en la tarde. No sé qué ustedes piensen. Digan. Opinen, chicos. Pues sería ver también con el otro maestro, porque también tenemos examen de inglés. Es que saben que yo también por eso no me explico por qué lo acomodaron así. Eh, no me explico. A ver, quiero buscar. Permítame poquito. Permítame poquito. Mm, ok. Miren, esto fue lo que me enviaron de la escuela para que vean que no les miento. Se supone que el de inglés, ay, es que sí es cierto, tienen examen el mismo día de inglés. Mm, Ahora, lo que podemos hacer, chicos, es hacer el examen entonces el sábado. No sé qué les parezca, para que no se les junte como tal con su semana. Porque pues también yo tengo que subir calificaciones y tengo que revisarles las tareas. Y pues que sí, por no sé por qué. ¿Este sábado o el siguiente, maestro? El siguiente. Ah, ok. A ver, se supone que aquí me marca que tengo que hacerles el examen el jueves, pero pues también tienen el de inglés. ¿Y hasta qué día le dan para capturar calificaciones? Eso sí, no lo sé. Se supone que nos dan como 2 días después del día de examen para capturar calificación del examen. Entonces me darían viernes y sábado, más o menos. Podríamos hacerlo el Bueno, sábado. también para que, bueno, no sé, mis compañeros, igual y podemos hablar con el teacher. Sí. Sí, coméntenle también para que pues él esté enterado que también yo tengo el examen el mismo día y a lo mejor entre él y yo pues nos ponemos también de acuerdo, no sé. No Mire, sé. maestra, ay, perdón. El Es doctor que Carlos Leiva nos da, a ver, nos da humanística. Pero no lo va a Y con adelantar. él, ajá, y él no lo va a adelantar para el día martes. Entonces podemos adelantarlo el martes o le podemos decir al teacher y el miércoles el de usted. Yo no sé cómo ve el grupo porque el martes no tenemos ningún examen. sí, porque el de humanística no lo va a hacer este jueves pasado mañana. Ajá. Está mejor agarrar el miércoles.
ajá, agarramos el miércoles y el martes hacemos el de inglés. Jueves. Sí, nada más si quieren yo hablo con el teacher. Entonces hacemos el Pero el examen. miércoles tenemos esto. Miren, ¿saben qué? Ay, no sé, es que no sé. No. No, o sea, sería que se quedara el jueves Ah, y sí. decirle al teacher que no lo cambie el martes. Ujú. Sí, está muy bien. Ok, como ustedes digan. Yo, ahora sí que lo que ustedes digan. Sí, Jimé. Déjenle marco al teacher. Sí, para que se no se presione en capturar las calificaciones. Captura calificaciones. Yo porque también me gustaría que estudiaran un poco más porque pues, ahora sí que este examen es el más pesado porque son casos clínicos. Y también porque pues después viene lo que es el ordinario. Se supone que también aquí ya me marca el día del ordinario. El ordinario es a ver, aquí está. El ordinario me lo marca el día 4 de junio, o sea, en jueves también. Maestro, ¿y va a ser muy limitado de tiempo el examen? Una hora completa. O sea, yo les podía dar más tiempo, pero pues el modo no me deja como tal. De todos modos, no voy a poner tantas preguntas como la vez pasada, precisamente porque pues, va a ser un poco más largo. Bueno, más pesado, más bien. Más de analizar. Ujú. Entonces, bueno, el ordinario es el día 4 y el examen nos marca tercer parcial el día jueves. Para el ordinario, chicos, también voy a hacer repaso, si quieren tomarlo. Ahora sí que ya repaso pues de todo lo que hemos visto en el curso. Y el repaso lo haría el lunes primero y el lunes 2 de mayo. Esos 2 días haré repaso para el ordinario. ¿Ok? También para que si tienen alguna duda en cuanto a algunos temas, pues ya me la hacen llegar y ya nos enfocamos sobre eso para el ordinario. Entonces ustedes me avisan, chicos, porfa. Yo sí, le estaba marcando al teacher y no me contesta. Sí, sí que Igual no, es por... no se preocupen. Si quieren me avisan en la semana, como nos queda una semana como tal, para saber qué es lo que vamos a hacer. Sí, maestra, gracias. Entonces, bueno, pues les agradezco por conectarse. Ahorita les subo la clase grabada para quien se la perdió o tuvo problemas de conexión. Va a estar en Classroom la clase grabada. Recuerden que el viernes me entregan su exposición eh, para que la hagan con tiempo. Y pues los vería también la próxima semana, chicos. Sí, maestra. Gracias a usted. Maestra, Mande. sobre el abordaje, más o menos cómo es que es lo único que me hace falta. Ok, de abordaje, con eso me refiero básicamente a, después de que diagnosticas como tal el síndrome, ¿qué es lo que sigue de ahí? Es decir, por ejemplo, poniendo un ejemplo así burdo. Supongamos que tengo síndrome de insensibilidad a los andrógenos completo, o pseudohermafroditismo masculino 46XY completo. Pues ya sabemos que tengo un bebé, un bebé de, no sé, 8 meses de edad, que ha sido diagnosticado con el síndrome. ¿Cómo lo voy a abordar? Pues primero pues, se aborda a la familia, se le informa a la familia como tal, la afección que tiene el bebé o el paciente. Se les dice que pues genéticamente bueno, es masculino, de sexo masculino, pero fenotípicamente es mujer, que no posee útero. Abordaje familiar, básicamente. Tratamiento psicológico para los padres o terapia psicológica para los padres. Y tal vez una resección de gónadas en una edad un poquito más adulta para el bebé o para el paciente, para evitar un cáncer de testículos.
O sea, a eso se refiere el abordaje, o sea, cómo se aborda este caso. O sea, qué es lo que vas a hacer en este caso, desde que lo Ok. Entonces, ¿se puede combinar con el pronóstico? Así es, sí, así es. Puedes poner, por ejemplo, pues abordó de esta manera, entonces el paciente presenta un pronóstico pues favorable, se evita el cáncer al quitar los testículos en una edad más adulta, mm, tiene una vida como tal pues normal, vamos a decirlo así, se le ha informado de su condición ya en la etapa adulta, se ha llevado a terapia psicológica para que lo vaya asimilando. O sea, básicamente es cómo se va a llevar este caso, a manera pues clínica y a manera de atención primaria. Ok, maestra, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda antes de irnos, chicos? Ok. Entonces, los vemos la próxima semana. Ya saben, cualquier duda, mándenme un mensaje y si tengo la respuesta se las digo en ese momento. Si no, pues me voy a tardar, pero sí se los digo. Ok. Los vería Gracias, maestra. el lunes, chicos. Gracias. Bye. Bye, Cuídense. maestra. Gracias. maestra. Bye. Bye. Gracias. Adiós. Gracias. De nada, bye.